A toda la gente del YouTube, toda la plataforma de YouTube, le doy las gracias por abrir su corazón, abrir sus casas en este momento y estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Si tú tienes tu Biblia, abre tu corazón y ábrela también en Proverbios 3, versículo del 13 al 16. Existen dos clases, bueno, yo le puse así que podemos tener, o hay dos clases de educación. Una que nos enseña cómo ganarnos la vida. Hay una clase de educación que nos enseña cómo ganarnos la vida, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Trabajando, esforzándonos, estudiando, la sabiduría, ¿verdad? Que tenemos cuando estamos en clase, cuando vamos sobre una carrera. Esa es una forma que nos va enseñando a cómo ganarnos la vida. La otra clase de educación es cómo nos enseñamos o cómo nos enseñan a vivir la vida. Son cosas diferentes. Amén. Dos clases de educación, una para ganarnos la vida y otra para vivir la vida. Libro de Proverbios 3, versículo del 13 al 16, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo lo tienen? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear. No se puede comparar a ellas. Largura de vida está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Ayúdame a orar. Padre bendito Dios, yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que unjas mi mente, mis labios, mi corazón para predicar tu palabra y seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento y nuestro discernimiento. Oro, Dios, Señor, porque cada creyente, Señor, que está delante de tu presencia sea tocado, Dios, Señor, y le des la sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, el discernimiento, Padre, para poder, Señor, apegarse a la palabra, al Evangelio, Dios, que es vida. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título la mejor sabiduría para ganarnos la vida. Amén. Muchos vamos a pensar o muchos creemos que es estudiando, teniendo la capacidad para poder llegar a escuelas grandes, una carrera, y sí, es verdad, pero el vivir en la inteligencia, en la sabiduría de Dios, es lo que te va a dar una vida plena. Amén. Conocemos gente, o hemos visto gente, estudiados, poetas, escritores de libros, ¿verdad? Personas que tú puedes verlos y se ve la inteligencia que tienen. Esa es una forma de vivir la vida, es como ganarse la vida. Pero vivir bien, iglesia, o estar bien, es solamente en la enseñanza de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de Proverbios que acabamos de leer dice: bendecido es el hombre que haya esta sabiduría, la sabiduría de Dios, de cómo llevar su vida, porque sabemos, hemos visto por medio, no sé, de las noticias, por medio del internet, amén, personas que son famosas, personas que tienen mucho dinero, futbolistas, ¿verdad?, que al tiempo, pues, todo lo tiran. Boxeadores, todo lo desperdician. ¿Por qué? Porque no tienen un modo de vivir, no tienen esa forma o esa enseñanza de cómo vivir la vida. Ellos piensan, o todos pensamos, sin conocer a Cristo, que la vida es ganar dinero. Tener dinero, amasar una fortuna, tener bienes materiales. Dios no está peleado con eso. Pero muchas de las personas que llegan a tener ese dinero o esa situación caen después en pobreza. Hemos visto artistas muy famosos en donde acaban en la calle, ¿verdad?, viviendo en lugares en donde una persona normal no viviría, debajo de los puentes. ¿Por qué? Porque no tenían una guía, no supieron cómo, no había quien les enseñara cómo vivir esa vida. La palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios, porque dice,
la ganancia que tú vas a obtener es más valiosa que la plata y el oro cuando tu corazón obtiene sabiduría, cuando tú sabes vivir una vida con sabiduría. Dice ahí, sus frutos son más que el oro fino. Quizás tú has pensado, pues yo quiero mi Corvette y yo quiero mi Camaro, ¿verdad? Pero nunca has pensado cuánto se paga de tenencia. Un día métete a Google y pregunta cuánto es de tenencia de un Ferrari o de un Camaro, ¿verdad? Yo creo que es lo de un terreno de aquí de San Martín, Azcatepec. Nada más de tenencia de un año. Te falta el combustible, te falta el seguro, te falta... Vas a estar aquí en México, vas a tener que ir a verificarlo, ¿verdad? Y claro, la primera te va a salir doble cero y vas a ser 2 años, pero después de los 2 años vas a seguir gastando. Y se paga de acuerdo a lo que vale el auto. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que nada más es ganarse la vida, saber cómo ganarse la vida, pero la palabra dice que si nosotros obtenemos sabiduría, en el versículo 14 de Proverbios 3 dice que llevará una ganancia más alta que la plata, más alta que el oro. Dice en el versículo 15 de Proverbios 3, más preciosa que las piedras preciosas. La sabiduría, iglesia, que tú y yo estamos obteniendo, viniendo a los servicios, viniendo a los discipulados, eso es más valioso que una piedra preciosa. Amén. Yo hasta la fecha, te soy sincero, no conozco un diamante, así que yo lo agarro. Pero sé por lo que dicen o por lo que he escuchado que es algo valioso, ¿verdad? Una esmeralda tampoco le he podido tocar. Pero dicen que es muy cara, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño. La Biblia dice que la sabiduría, en poder enseñarnos a vivir la vida, esto es más precioso que esas piedras. Todo lo puedes desear, dice, y todo lo que puedes desear no se puede comprar con la sabiduría. Amén. Largura de vida, versículo 16. Y esto es clave por todo el ejemplo que te daba de boxeadores, de futbolistas. Largura de vida está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea que Dios no está peleado con el dinero. Pero sabiéndote llevar por los caminos de Dios, amén, tú puedes hacer que tu dinero rinda todavía más, que tenga buenos frutos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña cómo vivir la vida. Una cosa es cómo ganarse la vida y otra cosa es cómo vivir la vida. Aquí dice largura de días en su mano derecha y en la izquierda, ahí están las riquezas, ahí está la honra. Amén. Quiero ver como primer punto el Evangelio, información valiosa. Todo iglesia, cada uno de nosotros leemos la palabra de Dios y hoy sabemos que eso trae conocimiento. Por medio de la palabra podemos ver cómo el Señor, amén, nos está mostrando y nos está enseñando, amén, que no todo es dinero. La sabiduría es en una persona, amén, el conocimiento, amén, para que tú puedas tener muchos días. Y después de muchos días de vida, puedas tener riquezas y honras también. En el libro de Mateo está el Señor Jesús hablando, amén. Dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 5, versículo 2. Abriendo su boca nos enseñaba, así como a ti, como a mí, cada sermón, cada discipulado, cada conferencia, el Señor nos mueve en nuestro corazón para que podamos vivir la vida. ¿De qué sirve tener tanto dinero? ¿De qué sirve tener tantas propiedades? Si mucha gente muere de cáncer, mucha gente no alcanza a gozar todas las cosas que amasó, esa fortuna que amasó. La palabra está diciendo aquí en Mateo 5 y tiene una lista muy grande, amén, en donde dice bendecidos, bienaventurados, quiere decir los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué son los mansos? Son las personas que nosotros decimos, híjoles, está bien mencito,
Somos groseros, ¿verdad? Decimos, es que como que todo el mundo lo agarra de bajada. Esos son mansos. Eso no es pecado, iglesia. Hay personas así. Y mira lo que ellos obtienen en el versículo 5. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios ya se las dio por su buen corazón. Aunque muchas veces tú te burles de ellos o de ellas y digas, es que deberías de ser otra persona de carácter, deberías de ser más, y todos te ven la cara y te siguen viendo. Ellos son mansos de corazón. Y para Dios, dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos entrarán al cielo, iglesia, no directamente, pero tienen un mejor chance que tú y que yo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice ahí el Señor Jesús en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán sanados. Bienaventurados los de que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos está diciendo una forma de vida, iglesia. Una forma, amén, en donde para la gente, para la sociedad, para tus hermanos en Cristo, para tus hermanos de sangre, ellos te dicen, ¿para qué vas a perder el tiempo a la iglesia? Ahí te quitan tu dinero. Pero dice la palabra que nos enseña a vivir, nos enseña a llevar una vida. Amén. Muchas veces tú has estado en soledad y has dicho, es que siempre me ven la cara o siempre, y ya no me voy a dejar, voy a ser duro, voy a hacer esto. Y luego ya creces y te vuelves duro y te vuelves grotesco y la gente dice, siempre estás malhumorado. No nacimos así, simplemente fue nuestra decisión de cambiar y no dejarnos. Pero la palabra de Dios nos muestra, si tú eres misericordioso, versículo 7 dice, vas a alcanzar misericordia. Es una forma de vivir, iglesia, una forma de vivir diferente allá afuera, ¿verdad? Allá afuera te dicen, ¿no te han pagado? No, yo que tú, ahora que pase, le quito la bicicleta. Y yo que tú, ahora que pase, le quito toda la ropa del tendedero. O sea, te buscan y la forma de vengarse. Mientras Dios te dice, ten misericordia, como yo tengo contigo. Amén. Es una forma de vivir. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una forma, iglesia, una manera de vivir diferente. Una forma, amén, en donde allá afuera nos enseñan a ganarnos la vida, nos enseñan a ganarnos las cosas, pero no nos enseñan a vivir realmente lo que es la vida. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan. Amén. Así que si alguien se burlan de que tú eres hermanito o hermanita, dice el Señor, yo te bendigo, amén, si alguien te está poniendo la llaga en el dedo en la llaga, amén, y te estén persiguiendo por mí, amén. Dice en el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una recompensa, iglesia, para vivir. Ahora, esto no quiero decirte de que tú siempre vas a estar abajo de un zapato o abajo de una suela o abajo de una persona. Dios se va a encargar de quitártelo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero hablarte sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Según el diccionario, dice que es la acción de conocer, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. Amén. Conocer cómo vivir la vida. Podemos vivir, iglesia, como todos están viviendo, pero también tendremos el mismo resultado. No seremos felices. Siempre estaremos, amén, como ellos, en necesidad, buscando cómo poder alegrarnos, quizás con unos tragos de cerveza, quizás comprándonos una cosa material y nos da satisfacción a nosotros y tener una alegría por un momento, cuando nosotros podemos tener una alegría constante momento a momento. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una vida diferente, iglesia.
Amén. Pero debemos de buscar esa sabiduría, ese conocimiento, porque podemos leer que es algo valioso, nos está diciendo la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 4, dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, eso te va a dar, iglesia, el conocimiento, algo valioso. Si como a la plata la buscares. Yo recuerdo que cuando era pequeño, amén, por ahí veía luego que había esos aparatos para detectar tesoros enterrados y todo eso, y mi imaginación también volaba, ¿verdad? Yo quería encontrar tesoros. O cuando era pequeño y andaba ahí por el Deportivo Los Galeana con otros amiguitos ahí jugando, nos metíamos a uno que le decían las cuevas, ¿verdad? ¿Cuáles cuevas? Era como si fueran tuberías de caño, y ahí nos metíamos todos, ¿verdad? Y si hay un tesoro, y siempre pensando, fíjate, desde muy pequeño, ¿verdad? En cosas valiosas para, no sé, para comprar cosas. Dice la palabra de Dios que si tú escudriñas, si tú deberías de buscarla como si fuera plata, el conocimiento, amén. En Proverbios 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, no quites tu separación de Proverbios. Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y allá afuera nadie tiene temor de Dios. Viven su vida como quieren vivirla, hacen de su vida un papalote. Por eso llega un momento en que mueren de una enfermedad o mueren de un accidente, mueren de una situación, y a veces hay dolor, ¿verdad?, en las personas que conocemos porque ya se murió. ¿Cómo crees? En nuestra mente, y más cuando ya tienes edad, hay un panteón de gente adentro de lo que tú conociste, o personas, ¿verdad?, o no sé, hasta artistas, porque muchas veces tú dices, ¿cómo que ya se murió? ¿Sí? Y esas personas acaban su vida muy prontamente. No importa si tienen dinero, no importa si son políticos, no importa si tienen cosas materiales, la vida se acaba, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, busca la sabiduría, busca el conocimiento, búscala como si fuera plata, amén. Y escudriñala como si fueran tesoros, amén. La primera sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No es mi tiempo, eso es para viejitos. Amén. La palabra de Dios tiene muchos ejemplos donde personas pequeñas, desde pequeños, amén, amaban a Dios, tenían ese temor a Dios. Samuel, Daniel, amén. Eran personas que desde pequeño sabían que había un Dios que existía, un Dios todopoderoso que había creado el cielo, la tierra, y tenían temor, iglesia. Hoy muchos de los pequeños no le tienen temor a nada. Pero eso es falta de sabiduría, eso es falta de conocimiento. Amén. Dice en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Proverbios 4:5, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, está diciendo Dios. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Muchas veces cualquier situación en tu vida puede comenzar a pensar y decir, me voy de la iglesia, esto no es para mí, no veo claro. Yo me pongo a pensar muchas veces, iglesia, en que todos tenemos conflictos y tenemos situaciones. Pero si aún nos alejamos de Dios es porque no tenemos temor de Dios. Si aún nos alejamos, amén, es porque no tenemos discernimiento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que otra persona te diga, aviéntate al voladero y tú te avientas? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que muchas veces hasta nuestra misma familia dice, estás perdiendo el tiempo? O te dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia si yo no veo cambios en ti? Te digo una cosa, tú por lo menos te estás esforzando, por lo menos estás buscando, estás escudriñando, estás queriendo buscar un cambio, y al tiempo
El tiempo nos dirá la razón, quién es el que realmente está equivocado, porque la palabra de Dios nos dice, largura de días está en tu mano derecha cuando tú obtienes sabiduría. Largura de días, van a ser años tras años. ¿Por qué crees que yo te digo que voy a vivir 100 años? No es porque tenga mis genes buenos o yo conozca algo de genes, o tenga yo anticuerpos o me sienta Superman, no. Porque la palabra de Dios, iglesia, está diciendo, si tú adquieres conocimiento, yo te voy a dar bastante vida. Amén. Y si Dios te va a dar bastante vida es para que la disfrutes, para que te puedas levantar y te puedas acostar. No para que andes con tu maleta de píldoras y pastillas y unas para la diarrea y otras que para las varices y te avientas tu licuado. No. Amén. A mí me da risa cuando yo veo gente de mi edad o gente más joven que actúa como viejitos o como viejitas. Amén. Cuando Dios nos da, amén, ese privilegio de ser hijos de Dios, amén, y llenarnos de esa fuerza, de esa inteligencia, de esos conocimientos. Dice la palabra de Dios, yo me apego a la palabra de Dios. Él está diciendo que vamos a encontrar, amén, largura de días. Significa que vas a tener una vida fenomenal. Amén. Quiero llevarte a mi segundo punto, una vida con felicidad. En el libro de Salmos 128:2, Salmos capítulo 128, versículo 2, dice la palabra de Dios, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué significa esto, iglesia? Nos está dando una forma de vivir, una forma de enseñanza hoy, por medio de lo que es el narcotráfico, lo que son las drogas y todo eso. Es la primera puerta para que tú termines tus vidas, y muchos de los jóvenes hacen eso. Las cosas fáciles, las cosas que son como más placenteras. Estábamos dando un estudio de Biblia allá en Halcones y había por ahí un programa, no recuerdo cómo era, pero teníamos en el estudio pequeños, pequeñas, y de pronto hice una pregunta, algo similar, ¿qué quieren hacer grandes o cómo se ven ustedes dentro de 5 o 10 años? Y le digo, no vayan a decir que de ese programa que están viendo, ¿verdad? Yo quiero ser una mujer de un narcotraficante millonario. Así como pasan esas telenovelas o esos programas, ¿verdad? Se me viene a la mente La Piloto. Nunca vi Delante de Dios. Nunca vi un programa o un capítulo de La Piloto, pero sí vi cortitos cuando pasaban, ¿verdad? En donde jets y albercas y dinero. Y yo les decía a esas muchachitas del estudio de Biblia, le digo, no me vayan a decir que quieren ser como las... Y ellas se quedaron así como que se quedaron así como rojas diciendo, creo que nos leyó el pensamiento. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Todo buen trabajo, honesto, iglesia, todo dice que te va a ir bien. Esta es una forma de vivir, no como las cosas fáciles, sino lo que comas de tu trabajo, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor tú puedes decir, es que en mi trabajo, amén, yo gano poco en mi trabajo. Bueno, amén, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que abra puertas. Yo no conocía de Dios en aquellos tiempos cuando yo trabajaba en un molino. Andaba siempre de mezclilla, playeritas y un mandil colgado en mi cintura. Y cuando yo leo un anuncio en el periódico, se solicitan vendedores para la empresa Bimbo, cartilla militar liberada, tercero de secundaria, edad máximo 30 años. Yo dije, esto lleno los requisitos. Amén. Y hice un cambio, después de haber traído un mandil, ahora traía una corbata, ¿verdad? Yo recuerdo que no fue fácil,
Yo recuerdo que un día un supervisor llamado Alfredo Núñez me dijo, a veces se hace un poco pesado, un día vas a querer entrar al camión, te vas a meter hasta atrás, te vas a sentar en el estribo y vas a llorar. Pero después de que llores, no te des por vencido. Y yo entendí, iglesia, que a él le pasó lo mismo. Él era una persona estudiada, él ahorita está en la empresa Bimbo y está trabajando en el corporativo, pero él cuando yo lo conocí era vendedor. Después subió a auxiliar, después a supervisor, después a divisional y ahorita está en el corporativo, ¿verdad? Pero ¿por qué me dijo eso? Porque él ya había caminado ese camino. Ese fue mi discernimiento, no se lo pregunté, te soy sincero. Amén. Pero al tiempo, iglesia, porque esto lleva un tiempo, dice, todo lo que tú, amén, trabajes con tus manos, bendecido será y te irá bien. Amén. Salmo 144, versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Porque Él es el maestro, iglesia. Él es el que nos puede dar esta sabiduría, es el que nos puede dar la bendición. Hablábamos de Mateo 5, donde Jesucristo está diciendo, bendecido aquel que es bueno de corazón. No es malo ser bueno de corazón. Para Dios es bueno. Amén. Habrá personas que te puedan pisotear, habrán personas que te usen, pero ante los ojos de Dios tú eres una persona buena, tú eres una persona que serás bendecida. Tarde o temprano serás bendecida. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, nos dice también, hablando sobre una vida bendecida, una vida de felicidad, dice, Apocalipsis 14, 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Amén, descansarán, va a llegar un momento en que tú y yo vamos a descansar. Pero en este momento, iglesia, no es momento de rendirse, es momento todavía de actuar. Estamos viviendo cosas extraordinarias, un virus que ha azotado a todo el mundo, amén. La guerra de Israel se ha desatado con Palestina, amén. Y esto es bíblico, iglesia. Pero va a llegar un momento, amén, que vamos a descansar del trabajo. Vamos a descansar del trabajo. Quiero terminar, iglesia, en esta tarde, amén, hablándote sobre la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el conocimiento y todo está a través del estudio y viviendo toda experiencia. Hoy en la mañana tuvimos escuela dominical, amén, donde hablamos sobre lo que estamos obligados los cristianos. Ya llegamos a Cristo, ya nos rescató, ya nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas. Bueno, ahora el Señor quiere forjarnos, quiere que sigamos adelante, quiere que estemos llenos de su Espíritu Santo, porque los tiempos son malos. No solamente el tiempo que tú crees que estás viviendo, no solamente el tiempo que muchas veces Satanás te está diciendo que no la vas a hacer, que ya mejor te rindas, que ya mejor te vayas. No, esos tiempos, iglesia, son los mejores, porque es el momento en donde cada uno de nosotros va a sacar el carácter, va a sacar el crecimiento que Dios nos ha dado, la sabiduría de Dios, el poder crecer, amén, experimentar nuevas cosas. Es bueno aprender buenas o varias cosas. No sé, hacer un arroz, te lo digo yo como hombre, ¿verdad? Saber cómo blanquear una camisa percudida, esos experimentos, amén. Solamente a las mujeres se les da, ¿verdad? Pero ¿por qué no a un hombre? A mi esposa en una ocasión estaba leyendo un libro en donde los hombres estaban como clasificados, estaban en unas casillas. Y esos hombres decían, si este hombre hace esto y se mueve de esta forma, es un hombre tal. Y después había otra clase de hombres, si este hombre no hace esto, lo del primero, pero hace esto, es un hombre tal. Y después el tercer hombre, y los iba casillando.
Cuando yo leí parte de ese libro, yo dije, ¿por qué nos etiquetan? Porque así somos. Nos etiquetan la misma psicología, el mismo Dios. Amén. Pero cuando tú obtienes sabiduría, iglesia, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes ser los 3 hombres en uno, en el caso de la lectura que yo te menciono. Y yo sorprendí a mi esposa porque con el tiempo y el tiempo hasta hoy, yo le digo, ¿cuál de esos 3 soy? El que ayuda, el que no ayuda, el vanidoso, el que no es vanidoso. ¿Cuál de estos hombres soy? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios nos da la sabiduría para cambiar. Nos da la sabiduría para ser otras personas. Nos da, amén, el esfuerzo. Nos ayuda a que nos esforcemos. La sabiduría de Dios, amén, es lo que nos quita esa ignorancia para que no podamos ser encasillados. En el libro de Proverbios 3:14, la sabiduría de Dios está diciendo que la ganancia de la sabiduría de Dios es mejor que la plata y los frutos del oro fino. Amén. Dice en Deuteronomio 4:6, guardad pues y ponerlos por obra. Está hablando de la sabiduría, está hablando del conocimiento, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio, entendido, nación grande, es esta. ¿Por qué? Porque el Señor te da la sabiduría para que tú te sepas y para que yo sepa cómo vivir la vida. Si tú y yo llegamos a ir a un psicólogo, a lo mejor él nos encasilla y nos pone, tú eres de esta persona, tú eres esta persona, así, así. Cualquiera que vayamos al psicólogo, un ejemplo, y te encasilla así, así. Y luego llega otra persona, tú vas en este casillero porque tú eres una persona así, así. Y hay algo de cierto en eso. Pero un cristiano, iglesia, que obtiene la sabiduría de Dios, quizás no pueda ser encasillado en esa forma. Una vez estaba yo con mi nutrióloga en el seguro y me dio una receta en la cual yo bajé muchos kilos. Y me dio unas hojas y platicábamos y ella me decía, mire, usted debe de comer esto, debe de comer aquello en la mañana, cada 4 horas. Y aquí calabaza hervida, debe de ser esto, tortillas, pan, avena. Y de pronto su semblante cambió y casi me aventaba las hojas. Aquí tiene sus hojas. Y le digo, ¿qué pasó? Me estaba diciendo usted bien y de pronto cambió su forma. ¿Qué pasó? No, dice, ahí están sus hojas, siga, usted la recomienda. No, vi su cambio. ¿Qué sucede? ¿La ofendí? ¿Qué sucede? ¿Quiere que le diga? Dígame. Pues espero que no se ofenda. Yo creo que muy difícil usted va a poder obtener o conseguir un resultado de esta dieta. ¿Por qué? Porque usted ya está grande, usted ya está adulto, usted ya viene viviendo una rutina, usted ya viene viviendo de una forma de vivir. Fíjate cómo... Y una persona que no conoce de Cristo dice, pues lo voy a intentar. ¿O tiene razón? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero un hijo de Dios, iglesia, bajo la sabiduría de Dios, amén, está diciendo que tú puedes tener largura de días, que tú puedes tener una ganancia, más ganancia que tener oro y plata, si tú tienes la sabiduría de Dios, si tú tienes un crecimiento, si tú eres retado, si tú eres en esa forma retado, tú puedes hacer la diferencia. Y le dije, bueno, pues lo voy a intentar. Mis kilos bajaron mucho, iglesia. No te puedo mentir, no recuerdo, 77 kilos.
delgado, súper delgado. La gente me decía, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? No, me dio coronavirus. ¿Qué es eso? Un día vas a saber qué es eso. Todavía no existía eso. Bueno, para los humanos. Amén. Gente en mi agencia me decía, ¿estás enfermo, Samperio? No, le digo, fui con la nutrióloga, me dio una forma de cómo hacer y yo lo estoy haciendo. Claro, ahí había 5 platillos, uno eran hervidos, otros eran al vapor, pero yo en ruta, iglesia, en ruta me llevé mi estufa, me llevé mis ollas, mi garrafón de agua, y ahí le prendí y le decía a mi compañero, ¿te puedes parar tantito porque necesito hacer mi sopa de pasta? Claro que no. Tomé otra opción, dije, ahora va a ser cruda. Y entendí que el problema está en un pedacito de aquí, que es lo que sabe dulce, lo que sabe caliente, pasando por aquí ya no le interesa al cuerpo lo que está comiendo. Y bajé mucha cantidad de kilos. En la agencia, cuando yo llegaba a liquidar, se me quedaban viendo y me decían los supervisores, y me decían, ¿cómo sigues con tu dieta? En la línea voy. ¿No te sientes mal? ¿No sientes que te desmayas? No. Y me decían, tienes mucha fuerza de voluntad. Y le digo, ese es Dios el que me la está dando. La sabiduría de Dios, iglesia, te hace hacer y cambiar tu forma. Amén. Acabamos de leer Deuteronomio 4:6, donde dice, guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. ¿Cuántos pueden decir amén? Nación grande es esta. Quiero terminar, iglesia, hablándote un poco sobre los beneficios de Dios. Dios nos quiere dar un entendimiento. La forma de vivir, hay 2. Una nos enseña cómo ganarnos la vida, pero la otra, la especial, la de Dios, nos enseña a vivir la vida de una forma diferente. El entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de la realidad. Es la capacidad de pensar y obrar, amén, con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Eso lo está diciendo, iglesia, el diccionario. Perdón. Eso está diciendo que eso es el entendimiento. Ahora Dios nos está diciendo, si tú, el primer mandamiento, tener el miedo al Señor, ¿verdad? Esa es la sabiduría, la primera sabiduría, tener miedo a Dios. Amén. Y después buscar, fortalecernos, buscar, amén, el dominio propio, buscar la bendición de Dios, cambiando nuestra forma de pensar.